que todo pretendo conversar a pesar de las dificultades tecnológicas que a veces se presentan, ¿no? Que es producto pues de esta situación, pero vamos a tratar de ser bastante interactivos en la medida de lo posible. Bueno, el tópico del día de hoy es un gran tópico, ¿no? Que incluye en el tema de la salud del adulto. Acuérdense ustedes que la segunda disertación del curso, en esta primera unidad, se tocó el tema del modelo cuidado integral de salud. En este escenario de pandemia, y bueno, en lo que es salud del adulto, de las extremidades inferiores de la pelvis. lo que se refiere es a ¿Embolias? lo relacionado a enfermedades transmisibles y en relación a algunas enfermedades transmisibles principales para el tema de salud pública, las estrategias sanitarias, por supuesto. Y un tópico que me parece bastante importante y acertado que en esta oportunidad se ha incrementado, se ha incorporado, es el tema de salud ambiental por las características que voy a mencionarles más adelante, ¿no? Y después, lógicamente, en el tema de salud del adulto, algo del modelo del cuidado integral de salud, por supuesto, que es importante, y sobre todo, mostrarles a ustedes qué es lo que se está desarrollando en el primer nivel de atención. Menciono esto porque todos estos aspectos, si bien es cierto, se desarrollan o se están implementando desde todos los niveles de atención de los servicios de salud, fundamentalmente la información va, va orientada al primer nivel de atención, primero porque laboro de hace más de 25 años en un primer nivel de atención, y por el otro lado también de que ustedes van a enfrentar de aquí a Dios mediante a un par de años su labor de serum en alguna parte de nuestro territorio nacional. Y entonces es importante que ustedes tengan todos estos aspectos conceptuales, teórico-prácticos que se desarrollan durante el curso. Bien, el contenido es parte de lo que les he conversado el día de hoy, ¿no? En lo que se refiere, por ejemplo, a enfermedades transmisibles, el estado situacional, ¿no? La importancia que es también la cadena epidemiológica y algunas acciones de salud pública en las principales patologías, como es la tuberculosis, la infección de transmisión sexual VIH-Sida, y también algo relacionado a enfermedades zoonóticas, metaxénicas, y por qué no decir también en relación al enfrentamiento y el reto y el desafío que la pandemia del COVID-19 transmitido por el SARS-CoV-2 estamos enfrentando, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Y como les mencioné anteriormente, el tema relacionado a la salud ambiental, importantísimo, porque este eje de la salud ambiental es necesario que se le dé bastante importancia, dado de que sus factores producen justamente este desequilibrio y implementa un proceso Madre, te choraste, Valentina. hacia lo que es la enfermedad. Quisiera acotar, por favor, ya el doctor Jorge Vela ha mencionado, apaguen sus micrófonos porque se te estoy escucha una interrupción, por favor. Señorita Silvana Taipe Guisado, tiene su audio abierto. Está filtrando sonido. Gracias, doctor. Y en relación al modelo cuidado del adulto joven, del adulto, componentes y cuidado a nivel de la persona, familia y comunidad, que hay algunas acciones sanitarias de carácter preventivo promocional que se desarrollan en el primer nivel de atención fundamentalmente. Bueno, jóvenes, este es el contenido. Yo espero que, a pesar de las dificultades tecnológicas, ustedes hayan podido revisar, escuchar el PPT en audio y para poder ser más participativa por parte de ustedes. Y yo lo que voy a hacer es puntualizar algunos aspectos bastante, como se dice, prácticos de mi presentación. Pero quisiera, por favor, que si en la medida que avancemos, hay alguna pregunta, hay algún comentario, hay algún aporte o duda, no hay ningún inconveniente que podamos hacerlo o que lo hagan ustedes, por favor, porque la idea es que esto sea interactivo.
Bien, creo que en este primer tópico lo más importante y práctico es que sepamos la definición de lo que cosas son las enfermedades transmisibles. Y por supuesto que no vamos a pretender hacer cosas clínicas, sino algunos aspectos de ellos rápidos, ¿no? Porque estamos en un curso de lo que es salud pública y más adelante del planeamiento estratégico, que también en algún momento he querido incorporar instrumentos como es el ASIS y algunos aspectos de los lineamientos de política en cada una de las estrategias de trabajo que se desarrollan en los establecimientos de salud. Para todos es, digamos, conocido que las enfermedades transmisibles son enfermedades causadas por agentes específicos y lógicamente también o sus productos tóxicos y que estos se producen a través de un proceso de transmisión desde una fuente o reservorio a un huésped susceptible, ¿no? Y dentro de las características de estas enfermedades transmisibles, por supuesto que tenemos diferentes infecciones a las cuales estamos acostumbrados a escuchar, como por el VIH-Sida, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades producidas por vectores, ¿no? Y lógicamente enfermedades prevenibles mediante la vacunación, y no dejo de nominar a lo que es el Dile tema que de he la terminado, pandemia. sí, dile que he terminado, que COVID. estamos teniendo problemas Bueno, como ya con los hemos estados. mencionado, algunos de ¿Qué te estos han puesto? ejemplos de enfermedades, lógicamente Con que, resaltar los estados. Dile que hemos terminado con todo, pero nos cuesta resaltarlos. Disculpe, ya. ya, bueno, estos aspectos preliminares de información están establecidas también por la Organización Mundial de la Salud y datos de hace un año y medio, donde mencionaba que 6 de las 10 mayores amenazas para la salud pública a nivel mundial están relacionados directamente con las enfermedades infecciosas. Y miren la cantidad de funciones que se presentan al año, 13 millones, de las cuales la mitad se producen en países en vía de desarrollo donde nosotros estamos, pues, lógicamente inmersos. De tal manera que esta estadística que alarmante e importante para la salud pública, en donde también nos mencionan de que solo en la próxima hora 1.500 personas morirán de algún padecimiento infeccioso, ¿no? Y lo que más agrava esta situación es que el 50% de esta mortalidad se da en menores de 5 años y, ¿cómo se llama?, en adultos y sobre todo en edad laboral, ¿no? Entonces son aspectos importantes que tenemos que ir tomando en consideración para en algún momento hacer la lucha contra estas enfermedades transmisibles, ¿no? Así es. Bien, entonces estas enfermedades transmisibles también guardan importancia, ¿no? Por su alta mortalidad, como hemos mencionado, en países de desarrollo, alta mortalidad en niños y ancianos, hay un frecuente motivo de consulta, casi la morbilidad en todas las etapas de vida, las infecciones respiratorias agudas son permanentemente motivos de consulta en la mayor parte de los niveles de atención. Esto también ocasiona motivo de ausentismo laboral y escolar, por supuesto. Y la potencial posibilidad de epidemias y amenazas a nivel mundial. Como ustedes comprenderán, estamos en estos momentos prácticamente a nivel mundial. China, ustedes saben que en diciembre del 2019 se ha pues incorporado esta epidemia que ya la catalogó la Organización Mundial de la Salud a partir de marzo del COVID-19. Entonces son aspectos que tenemos que tener en consideración y por eso es la importancia de su estudio y sobre todo en el tema de salud pública. Y lógicamente también ustedes saben perfectamente que esta pandemia, para poner un ejemplo, como enfermedad transmisible producida por un agente biológico viral, ¿no?, ha desestabilizado los sistemas, en este caso los gobiernos, y en todo sentido de la palabra, y sobre todo ha desnudado las grandes falencias, limitaciones, dificultades que nuestros sistemas de salud también están venidos a menos. Y lo otro es de que, como ustedes saben, el tema de la salud o el tema del proceso de salud-enfermedad tiene un componente bastante fuerte relacionado
a lo que son los determinantes de la salud y específicamente los determinantes sociales en todos sus factores, el factor político, el factor económico, el factor cultural, el factor educativo. Bien, entonces creo que eso es muy importante que ustedes tengan en consideración la importancia. Otro de los aspectos que le quiero adelantar es en el aspecto de la medida de intervención. Vamos a presentar en su momento la cadena de transmisión en las enfermedades transmisibles, que es bastante importante, pero nuestras medidas en el tema de salud pública deben estar orientadas fundamentalmente en tres ejes, ¿no? Las medidas sobre la fuente de infección y reservorio, las medidas sobre el mecanismo de transmisión y la medida sobre la población susceptible. ¿Esto qué quiere decir? Que hay acciones en los diferentes niveles de atención, específicamente a punto de partida de primer nivel de atención, que se deben tomar en consideración. Y cuando nosotros vemos el tema relacionado al primer punto, estamos viendo pues que cuando el reservorio es animal, las actuaciones van dirigidas fundamentalmente a diagnóstico, tratamiento, aislamiento, por acá para efectos de lo que es infecciones de esta naturaleza, el sacrificio y decomiso de animales, ¿no? Y algunas medidas de desinsectación y de derratización. Cuando el reservorio es telúrico, irán dirigidas al control del medio ambiente y desinfección. Cuando el hombre es la fuente de infección, estas medidas también van a ser dirigidas al diagnóstico, tratamiento y la adopción de medidas de aislamiento que dependerán de la transmisibilidad de la enfermedad, de las vías de eliminación, microorganismos, de las características del medio ambiente, fundamentalmente. Y a nivel de medidas de mecanismo de transmisión, ustedes saben que hay tres aspectos: el contacto directo, el contacto indirecto y la presencia de los vectores, fundamentalmente. Y en el contacto directo, las medidas fundamentalmente son de carácter de educación sanitaria, para concientizar el sujeto enfermo, portador, que adopte conducta responsable desde el punto de vista personal y colectivo. Es lo que estamos pasando y lo que estamos viendo en nuestro componente social, ¿no? Y eso está inmerso el componente de tipo cultural, educativo, por supuesto que también está incluido el componente económico en el tipo de comportamiento que adopta nuestra población, segmentos de la población, sobre todo el tema del movimiento económico, porque pues por el producto de la pandemia se está permanentemente insistiendo estas medidas de cortar la cadena en lo que se refiere al mecanismo de transmisión por el uso adecuado de las mascarillas, el lavado de las manos, ¿no? Óptimamente de las manos. Ustedes saben que son de 20 a 30 segundos, una buena técnica implementada con 11 pasos para el lavado de las manos, el uso del alcohol gel y, por qué no decir también, el tema del distanciamiento social. Bueno, estos son aspectos que estamos viendo que en la práctica, por determinadas segmentos poblacionales, no se están dando, pero son aspectos que hay que ir insistiendo a través de la educación sanitaria. En cuanto al contacto indirecto, también hay toda una serie de medidas que hay que incorporar. Y en lo que es también las medidas sobre la población susceptible, justamente en el tema de la profilaxis activa, están administrándose las vacunas, ya estamos por parte del Ministerio de Salud y también por los demás, parte del componente del sistema de salud, la administración de las vacunas, ¿no? Y eso es importante puntualizarlo como medida de intervención. La importancia de estudiar las enfermedades transmisibles también se pueden graficar en esta información, donde tenemos pues que la carga global de las enfermedades en el año 1990, y ustedes están viendo acá que el 31% el 44% del pastel, si me permiten la expresión, correspondía a las enfermedades transmisibles. Y si bien es cierto, el sector y a nivel mundial ha habido esfuerzos por parte de las instituciones, gobiernos, en lo que es hacer la lucha, estamos viendo que para el año 2020 este porcentaje
ha disminuido. Y en este caso, como se refiere esta información, es, ¿cómo se llama? El 20%, ¿no? Sin embargo, todavía como morbilidad y mortalidad son importantes seguir estudiándolas, a pesar que tenemos un escenario de enfrentar las enfermedades no transmisibles que ya en la disertación anterior, de la semana anterior, ha sido bastante difundida a ustedes. Solamente esto para mencionarles que así como existe una transición demográfica, ¿no? Ahorita ya la pirámide poblacional se está en el vértice, se está ensanchando y la parte basal de esa pirámide está disminuyendo en el tema de los niños y mayor incremento de los adultos mayores por estas intervenciones sanitarias. Y entonces existe una transición epidemiológica de las transmisibles a los no transmisibles. Y el panorama está cambiando también con respecto a los agentes etiológicos. Y habíamos mencionado que una de las importancias de estudiar las enfermedades transmisibles justamente es el tema de la presencia de epidemias que desestabilizan los gobiernos. Y este mapa nos induce que hasta el año 2019, ustedes pueden observar acá en cada uno de los cuadritos cómo, y en de los diferentes países, un punto importante era la presencia de enfermedades virales y algunas enfermedades bacterianas. Sin embargo, desde hace 2 últimos años, hay pues el tema de que esos temas virales siguen permaneciendo, pero que prácticamente pues ha avasallado todos los sectores geográficos de nuestros 5 continentes. Y ustedes pueden ver acá en esta lámina que el COVID-19 pues está permanentemente en estos momentos y sobre todo en nuestro país con un tema, y bueno, ya en otros países, el tema de la potencial tercera ola, ¿no? Entonces son aspectos que hay que ir conociendo, algunos aspectos. Habíamos mencionado el que era importante conocer la cadena de transmisión. ¿Y por qué? Porque justamente conociendo la cadena de transmisión, que dicho sea de paso, se grafica en este circuito como el agente causal, el reservorio, la puerta de entrada, la puerta de salida del agente, el modo de transmisión que hemos un poquito hablado hace 2 láminas anteriores, la puerta de entrada en el huésped y la susceptibilidad, hacen que estos se constituyan elementos importantes de una cadena de transmisión y que nos va a permitir a identificar en qué nivel o en qué etapa o en qué fase de esta cadena de transmisión podemos hacer aspectos de promoción, prevención y de control de estas enfermedades. Entonces, este aspecto es importante. Bien, jóvenes estudiantes, hasta aquí hemos desarrollado algunos aspectos conceptuales y la importancia del estudio de nuestras enfermedades transmisibles. Quisiera saber si ustedes en estos momentos tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud para poder complementar e iniciar el trabajo interactivo. Pero yo le ponía una acá. ¿Alguna pregunta? No sé. Si no, yo comenzaré a hacer las preguntas, por supuesto. ¿Alguna pregunta? ¿Será por el peso? Bien. A ver, vamos a solicitar la participación de García Sobrevilla Ana. ¿Algún comentario sobre esta información preliminar sobre las enfermedades transmitibles? Ana García. Ana García está presente. Sí, Le escuchamos, doctor. por favor. A ver. No sabría qué decir, doctor, la verdad. Bien. Ahí tenemos 2 preguntas claves. De repente, tratemos de comprender el tema tecnológico de lo que se ha manifestado, que hay problemas que no han podido visualizar. Pero a medida que usted estaba escuchando, ¿usted considera cuál es la importancia de estudiar las enfermedades transmisibles?
Ah, doctor, ¿le contestó o no? Por supuesto, estamos en O la sea, parte interactiva. yo creo que sí es importante estudiarlo porque Creo que eh, voy a recogerle, digamos, se está incrementando la prevalencia de este tipo de enfermedades al haber varios cambios en los estilos de vida. Justamente también la pandemia ha hecho que nos volvamos más sedentarios y que ocurran unas enfermedades no transmisibles como por ejemplo el desarrollo de la obesidad. Entonces, a largo plazo, como problema, sí se va a incrementar, creo. 9,15 quedan. Bien, toda intervención es positiva en la medida que podamos relacionar. Sí, efectivamente, como usted menciona, esos son aspectos de características importantes de las enfermedades no transmisibles. Sin embargo, Dicen un guardería. aspecto importante que ustedes deben de conocer a partir de la participación de la señorita es de que esta morbilidad se incrementa básicamente, sobre La todo permiten en, cosas que son guardería. casi los Porque todavía pacientes que, a ver, por favor, quiero insistir, no, ¿pueden apagar sus no va, micros, por porque tenía que favor? tener licencia para hablar. Así que se quedaba en guardería. Por eso tenía esa idea. Hay mucha interrupción, por favor, ¿podrían apagar sus micros? Bueno, gracias. Estaba mencionando de que la participación de su compañera mencionaba algo relacionado a las enfermedades no transmisibles, el estilo de vida, y cómo lo podemos relacionar con la clase del día de hoy, su participación. Y lógicamente estamos viendo que los pacientes que han fallecido, o en todo caso, pacientes, en este caso, la mortalidad en este caso, por el COVID-19 SARS-CoV-2, este, estamos viendo de que hay, pues, elementos como pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes, pacientes con obesidad, se ha encontrado pues una relación, ¿no? Entonces, de ese punto de vista es válido también estudiarlo, correcto. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? A ver, por ejemplo, Valeria Linares Vega. ¿Podríamos escucharla sobre Sí, la doctor. importancia? Realmente las enfermedades transmisibles son bastante importantes en el sentido de que nosotros tenemos que considerar que vivimos en un país endémico para, por ejemplo, lo que es tuberculosis. E incluso las cifras o sea, estuve revisando hace un tiempo que hay una mayor mortalidad debido a la tuberculosis que supera la del COVID-19. Sin embargo, el país en sí ya ha tomado medidas sanitarias frente a este problema. Por ejemplo, el tratamiento para la tuberculosis es gratuito. Existen los programas de control de tuberculosis en cada centro de salud. La estrategia funciona bastante bien, pero también depende mucho del paciente y de las ganas que tenga de curarse, teniendo en consideración también que el tratamiento es bastante largo. Va desde los 6 meses, pero puede durar incluso hasta el año y medio. Entonces, son varios factores. Gracias, Valeria, por tu participación. Considero que es bastante acertada con relación a lo que hemos informado. Sí, efectivamente, la tuberculosis es un gran problema de salud pública en nuestro país, ¿no? Definitivamente. A ver, Joseph Freud Yataco Melchor, ¿no? ¿Usted en algún momento se ha preguntado por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay la presencia de las enfermedades transmisibles? Y también podríamos decir, ¿cómo evitar que ocurra esto? Acuérdense que ustedes ya de aquí, Dios mediante, un par de años, se van a incorporar a un establecimiento de primer nivel de atención, van a ir con determinado nivel de información, conocimientos, herramientas para poder actuar ya como profesionales en el SERUM. Y estas cosas tienen que en su momento conocerlas y aplicarlas. ¿Podría responder alguna de estas dos preguntas que están en la diapositiva? Joseph Freu Yataco Melchor. ¿Le escuchamos, por favor?
A ver qué puede decir Daniel Yumbato. Disculpe. Daniel. Daniel. O alguien que quisiera participar adicionalmente. A ver, Alicia Muñoz. Cristian. Perdón, Alca Muñoz Cristian. ¿Escuchamos? Bien. Doctor, yo quisiera participar. A ver, por favor. En realidad, ¿por qué ocurre esto? Hay varias razones por las cuales ocurren todas estas enfermedades transmisibles, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, hay muchas áreas, si estamos hablando de nuestro país, donde no hay saneamiento, no hay agua potable, no hay agua segura, aparte que también hay bastante pobreza, no hay mucha educación, hay dejadez del gobierno. Entonces es todo un tema, ¿no? En realidad es bien compleja y pues se suele dar especialmente en nuestros países que están en vía de desarrollo precisamente por todos estos problemas que estamos teniendo. Muchas gracias por tu participación, me parece bastante acertada, porque el tópico que vamos a ver va a guardar esos vacíos que tú estás mencionando y sobre todo qué cosa hacer, por qué ocurre esto y por qué y qué hacer para evitar, cómo evitar para que ocurra. Por supuesto que sí. Gracias. ¿Alguien más quisiera participar para continuar? Doctor, disculpe, me llamó hace un rato, pero tenía mi computadora así. No te preocupes, perfecto. Sí, ¿cuál es tu aporte o comentario? Bueno, yo suscribo lo que menciona mi compañera. Definitivamente, las enfermedades transmisibles tienen causas multifactoriales. Podemos ver múltiples causas que podrían condicionarla. Por ejemplo, muy bien dijo mi compañera, mal saneamiento. También podemos ver un nivel socioeconómico bajo que los predispone a menos recursos para obtención de ciertas necesidades que necesitan. Mala salubridad, también podríamos ver hacinamiento. El hacinamiento sabemos que es uno de los factores principales dentro de algunas enfermedades infecciosas. ¿Y cómo evitar que ocurra? Bueno, aquí tendría que ser una intervención multisectorial y multinivel realmente, porque si nosotros observamos y solamente nos basamos a las causas que podemos observar, bueno, lo que nosotros podemos apoyar, podríamos conseguir cierto nivel de ayuda. Por ejemplo, el uso de mascarillas, sabemos que nos ayuda a controlar y a promover ciertos estilos y prevenir en sí ciertas enfermedades de infección respiratoria, ¿no? Pero tenemos que hay causas estructurales de fondo, y eso tiene más correlación con una estructura social, ¿no? Más grande, que podría apoyar a nivel multisectorial a modificar esos ciertos factores. Por ejemplo, políticas que permitan una mejora en el saneamiento a nivel nacional, o que todas las personas puedan acceder a agua potable. O sea, son cosas mucho más grandes. Perfecto, te agradezco. Gracias a todos en estas primeras intervenciones, me parece bastante acertadas. Bien, vamos a continuar justamente para poder irle dar a ustedes instrumentos y algunas orientaciones de cómo evitar que ocurran, en este caso, de las enfermedades transmisibles. Pero acuérdense, no solamente la definición de enfermedades no transmisibles, acuérdense también de la importancia, porque es importante estudiarlas y sobre todo cómo combatirlas, sobre todo a través de la cadena esta de transmisión. La cadena de transmisión es importante para las futuras intervenciones que ustedes vayan a hacer en su trabajo de campo más adelante, Dios mediante, cuando hagan su serum. Bien, se ha mencionado por las dos intervenciones anteriores que la presencia de enfermedades transmisibles definitivamente es multifactorial. Y ahí ya habla de una intervención intersectorial. No solamente salud se ve comprometido en esto, sino que hay que comenzar a interrelacionarse con los demás sectores que existen en el ámbito de alrededor. Ustedes van a ser, de repente, en su momento, representantes o autoridades en la parte local de nuestro territorio alto andino, o en todo caso amazónico, rural, etcétera, y donde ustedes van a ver que van a tener que comenzar a hacer esfuerzos
para poder, estos problemas sanitarios que se presentan a nivel local, trabajar con el sector educación, con el sector agrario, con el sector minero, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, de acuerdo a la realidad sanitaria, que se tienen que comenzar a ver. Sin embargo, todo este enfoque de problemas sanitarios, sí, ya desde hace un buen tiempo nuestro Ministerio de Salud y las otras demás organizaciones formularon el Plan Nacional Concertado de Salud del 2007 al 2020, ¿no? Y 2020, pues, está si bien es cierto, es el año pasado, ahora también hay algunos otros instrumentos que vamos a manejar más adelante, pero ya en estos lineamientos había que puntos donde se tenían que tomar cartas en el asunto, valga este término, donde tenía que hacerse pues vigilancia, prevención, control de enfermedades transmisibles, y no solamente las transmisibles, sino las no transmisibles, como una de sus compañeras a iniciativa de la participación de este primer bloque, manifestó. Y por otro lado, por favor, jóvenes, ya lo han mencionado los dos últimos alumnos, mejora de los determinantes sociales. Los determinantes sociales no están libres de la parte de relacionarse con la salud. Ya vamos a ver en el tema de salud ambiental cómo hay esta situación de relación. Sin embargo, ya en estas políticas, en estos lineamientos de aquella realidad y que del año pasado, ya estaban considerados toda esta problemática. ¿Y cómo en estos momentos operacionalizamos todos estos aspectos sanitarios dentro de lo que nosotros llamamos, y ustedes en algún momento han podido de repente ya revisar en algún momento, es el ASIS, o sea, los análisis situacionales de salud? En todo establecimiento de salud debe de estar este instrumento técnico, esta herramienta de gestión. ¿Por qué? Porque incorpora no solamente, como estamos viendo en esta lámina, los problemas sanitarios, también vamos a ver problemas. Acuérdense que habíamos dicho que uno de los grandes problemas era el sistema, por ejemplo, la pandemia ha permitido ver qué está pasando con nuestro sistema de salud y también en las intervenciones que está pasando con algunos sectores o algunos relacionados a el tema de las determinantes sociales. Entonces, en todo ASIS existe información diagnóstica y qué se va a hacer de acuerdo al escenario, el contexto de la realidad local, en tres grandes aspectos: problemas sanitarios, problemas de la oferta de los servicios, o sea, qué está pasando con nuestro establecimiento de salud, y también los determinantes sociales que necesariamente debemos de incorporar. Y en esta primera lámina hay algunos documentos importantes que es necesario que ustedes conozcan, como del año 2007 que aprobó pues a través de esta resolución ministerial y que hemos presentado en la lámina anterior como Plan Nacional Concertado 2007-2020, donde incluso están los lineamientos. Pero ya desde el año pasado, a través de este decreto supremo, ¿no? El Ministerio de Salud ha hecho la política nacional multisectorial al 2030, Perú País Saludable. También tiene toda una línea de diagnóstico en el tema de identificar los principales problemas sanitarios, y dentro de estos principales problemas sanitarios no se deja de seguir mencionando el tema de la mortalidad infantil, mortalidad materna, la alta prevalencia de enfermedades transmisibles como la malaria, tuberculosis, VIH, ¿no? SIDA. También el tema de la alta prevalencia de enfermedades transmisibles regionales dependiendo de la zona, como el dengue, bartonellosis, Chagas, leishmaniasis, peste, y la persistencia de enfermedades inmunoprevenibles. Miren cómo esta identificación de problemas sanitarios, ya en estos documentos de trabajo, se han hecho objetivos para poder enfrentar a través de objetivos cuantitativos como son las metas, y también informa sobre las diferentes estrategias de intervención, ¿no? Entonces, en este documento, cada prioridad sanitaria
tiene objetivos, dentro de los objetivos están sus metas y están cómo es que vamos a lograr esas metas para poder primero cumplir los objetivos y también tratar de disminuir la morbilidad o la mortalidad de ese problema sanitario. En lo que corresponde a la CIS, habíamos mencionado que también hay que identificar los problemas del sistema de salud. Y problemas del sistema de salud es muy posible que ustedes cuando hagan su serón lo van a seguir encontrando, ¿no? Y también se van a formular objetivos y algunas estrategias de intervención. Por eso es importante que ustedes revisen cuando lleguen estos primeros documentos para que se informen cómo está la demanda, o sea, la población, de qué fallece, de qué mayormente se enferma, ¿no? Y después, cómo está nuestra oferta de servicios, cómo verdaderamente el establecimiento de salud se prepara para hacer frente a estas enfermedades prioritarias de acuerdo al lugar, de acuerdo a la localidad donde ustedes están. Y estoy plenamente convencido que en el ASIS también vamos a encontrar la problemática de los determinantes sociales y como ya mencionó una de sus compañeras, el tema de saneamiento básico es un problema verdaderamente de acuerdo a la zona y no solamente la zona de nuestra hermosa sierra y selva peruana, sino también en nuestra costa. Hay localidades donde hay porcentajes de problemas de saneamiento básico. Y jóvenes, sin ir muy lejos, miren los problemas que está habiendo ya desde hace más de una semana en San Juan del Lurigancho, con el problema del agua y del desagüe, por supuesto. Y no qué decir de la disposición de los residuos sólidos, como es el tema de la disposición de la basura. O sea, es toda una complejidad de prioridades en el tema de los determinantes sociales. Por supuesto que el medio ambiente tiene que ver en esto también, ¿no? Y también hay un planteamiento de objetivos y de algunas estrategias de intervención en este documento importante. Pero también es necesario que en este documento, o paralelamente a este documento, sepamos que hubieron esfuerzos desde la Organización Mundial de la Salud y las grandes instituciones y los diferentes gobiernos comprometidos a que en el año 2000 hubiera este tema relacionado a los objetivos del milenio, en todas estas dimensiones, donde incorporaba justamente el proceso de salud-enfermedad y las dimensiones que influían como factores, ¿no? El tema de la dimensión social, económica, institucional y la dimensión ambiental. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha llegado a la entrada del siglo XXI y se ha visto pues que hay toda una limitaciones de cumplimiento de estos objetivos de desarrollo del milenio, de tal punto que ya nuevamente las organizaciones a nivel mundial se han reunido y ahora están enfocando una agenda para el año 2030, pero esta agenda nos orienta los 17 objetivos de desarrollo sostenible dentro de estas dimensiones que ya he mencionado, y por supuesto que el tercer objetivo de desarrollo sostenible es nuestra tarea, como es el tema de la salud y el bienestar. Entonces, ya hay otro enfoque dentro del contexto a que el tema de la salud y el bienestar se vea siendo continuamente con estas dimensiones y donde el tema ambiental también tiene su trascendencia y el tema institucional, por supuesto que sí, y estos otras dos dimensiones como es el tema social y económico, porque de alguna otra manera van a intervenir en la aparición de enfermedades dentro de estos procesos de salud-enfermedad. Igualmente, para puntualizar de qué se trata estos objetivos de desarrollo sostenible al 2030 y qué cosa incorpora el objetivo 3. El objetivo 3 incorpora asegurar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades, y también el objetivo 6, o sea, para salud no solamente es que haya un objetivo 3. De alguna otra manera, los objetivos están incorporados en el tema de salud, pero puntualmente el objetivo 3 ya hemos mencionado, pero el objetivo 6 también tiene que ver mucho, y ustedes lo han manifestado mucho, el tema del agua limpia y el saneamiento como uno de los principales factores en las intervenciones de ustedes, de sus compañeros, de algunos de sus compañeros estudiantes.
Igualmente, el objetivo 3, donde dice garantizar la vida sana y promover el bienestar, hay algunas metas, y estas metas están orientadas justamente a todos estos aspectos que ustedes ven acá incorporados, ¿no? Sin embargo, se puntualiza el tema de poner fin al VIH-Sida, la tuberculosis y la malaria, como parte de enfermedades transmisibles, ¿no es cierto? Igualmente, posiblemente hayan algunas otras metas relacionadas a enfermedades no transmisibles, pero ese es el tópico que yo les podía puntualizar. Y estos objetivos institucionales, sectoriales y también por los diferentes niveles de atención en salud, incorpora, por ejemplo, acá, objetivo 3, prevenir y reducir la morbilidad, mortalidad prematura de enfermedades transmisibles, priorizando la protección de los más pobres y vulnerables. Entonces, cuando ustedes, Dios mediante, ustedes se sienten en un establecimiento de salud, pidan este instrumento, que en este instrumento va a haber una información para poder ustedes, conocer la problemática de la salud y algunas sugerencias de cómo ir interviniendo en cada una de estos prioridades sanitarias, prioridades del establecimiento de salud y hacer frente a los determinantes sociales. Ténganlo por seguro que el tema de la problemática de los determinantes sociales los va a instar y obligar a ustedes a desarrollar trabajo sectorial, intersectorial. Incluso no solamente extrasectorial, sino intersectorial, y también de exigencia para que las autoridades de las direcciones regionales de salud, donde ustedes van a estar, exigir, pues. ¿Por qué? Porque necesitan los elementos mínimos necesarios para que ustedes puedan desarrollar sus propias acciones, ¿no? Sus propias actividades. Bien, hasta ahí, esa es un poco la segunda información que quería dar. Me gustaría que hayan dos participaciones sobre esta parte de que ya sabemos que hay todo un instrumento técnico, hay lineamientos, hay herramientas teóricas, y ahora ¿cómo lo operacionalizamos? ¿Qué hacemos? Una de sus compañeras manifestó de que hay toda una serie de intervenciones. Alguien, adicionalmente a lo que manifestó sus compañeras, para hacer frente a las enfermedades transmisibles, ¿tiene alguna información o ha escuchado alguna información, o cuando han estado en un establecimiento de salud, producto de las prácticas anteriores, de algunos cursos, se han enterado? ¿Podría decirme alguien? Y en relación a las enfermedades transmisibles, ya hemos hablado de tuberculosis, hemos hablado del VIH-Sida, hemos hablado de algunas enfermedades metaxénicas, el dengue, la malaria. Ojo que en algún momento en Lima hemos tenido algunas zonas, como el cono norte, donde se ha visto la presencia de dengue, la presencia de chikungunya, la presencia de Zika incluso. Entonces es importante que ustedes también estén conectados con lo que está pasando en el contexto, en su entorno. Entonces, ¿alguien podría decirme dos participaciones, por favor? Si no hay participaciones, de repente podemos, ¿sí? ¿Escuchamos? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como sabemos, el dengue es una enfermedad transmisible que se ha ido extendiendo, ¿no? A lo largo del país. Antes se hablaba mucho de ciertas zonas del norte, zonas quizás un poco más, regiones de mayor calor, ¿no? Cercanas a la selva. Pero, como bien lo mencionó, ahora también vemos muchas más zonas dentro del mismo Lima que se están extendiendo. Antes hablábamos, por ejemplo, de Ate, ¿no? Y ciertas zonas del cono norte. Este año o el año pasado me parece que incluso llegó a detectarse algunos casos en Cercado de Lima y otros distritos donde antes no había ampliado su territorio, ¿no? Así es. El vector transmisor. Entonces, yo recuerdo cuando estuve en Salud Pública 1, en algún momento y en algún otro curso también de epidemiología me tocó tratar por un centro de salud de ATE, en donde se hacía mucho énfasis en la población mediante campañas de concientización, ¿no? De prevención, de eliminación de criaderos, y era algo muy frecuente en el centro de salud darles charlas constantes a todos los pacientes que estaban en el momento quizá de hacer cualquier tipo de consulta,
siempre se les añadía esa información, ¿no? Sobre el estado de contagio y cómo iba creciendo la epidemiología del dengue en ese distrito, y eso era importante en la lucha contra esta enfermedad, ¿no? Como parte de las guías que ya ahora se están tomando quizá mucho más importancia debido a la expansión del territorio del mosquito. Así es, te agradezco tu participación bastante acertada. Incluso, como mencionaste, los ejemplos eran de que determinadas zonas como el Agustino, incluso, me acuerdo mucho, y también en la zona de Mirones últimamente, ¿no? Y otras zonas, como en el caso, por ejemplo, de los cementerios, ¿sí? No sé si se recuerdan, y también el Parque de las Leyendas, ¿no? Porque habían condiciones se identificaron algunas condiciones de la presencia de los vectores, que son justamente los causales de la presencia de estos vectores y potenciales productores de enfermedades. Sin embargo, es importante también mencionar que estas enfermedades que has mencionado, como tú manifestaste, inicialmente eran de determinadas zonas endémicas y ahora y que han incrementado y que antes estaban apagadas, si se quiere llamar así. Entonces, estos han pasado a lo que ahora se llaman enfermedades reemergentes, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que hay que ver. ¿Alguien más quisiera hacer alguna intervención? ¿O algún aporte? Sí, doctor, sumando lo que mi compañera mencionó, más que todo que el hecho de ella mencionó las charlas y la información a la comunidad, se hacía antes de la pandemia lo que eran las actividades extramurales, que consistía más que todo en la prevención de los focos en donde las larvas crecían, que es más que todo que prefieren el agua limpia. Entonces, en la actividad extramural, lo que hacían era identificar posibles focos, ya sea llantas, ya sea donde reservorios de agua que no estaban tapados o mal lavados o cosas así, y ir acá a la casa y concientizar, y al menos donde yo hice mi actividad de salud pública, daban el abate, que era para poner al agua, para evitar que este mosquito prolifere por las zonas, y cuando se encontraba un caso en un lugar donde no había casos, se hacía un cercado. Iban y fumigaban, pero la fumigación solamente mata a los mosquitos y no a las larvas, entonces también se hacía el complementario, el lavado y la identificación del agua emposada y dar los abates para la población. Exactamente, sí, interesante, ¿no? Justamente con la participación de ustedes, gracias por sus intervenciones, es que un poco que llena ese vacío. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y justamente el Ministerio de Salud ya desde el año 2004, ¿no? A través de esta resolución, pues ha implementado las estrategias nacionales. Y estas estrategias nacionales incorporan información de las prioridades sanitarias que están en el ASIS, y ha establecido estrategias sanitarias a nivel nacional y regional. Pero desde el punto de vista administrativo, son instancias de coordinación, supervisión y monitoreo con todas las actividades, acciones de la problemática sanitaria. Entonces, y esto tiene una responsabilidad administrativa y funcional, ¿no? Que son justamente que deben de operacionalizarlo a través de todas estas normas, todas estas directivas, los directores regionales de salud. O sea, en cada departamento, en cada región, hay niveles de implementar todas estas estrategias nacionales, como sus dos últimas compañeras nos han ilustrado con sus actividades producto de la experiencia que han pasado en sus establecimientos cuando han hecho salud pública en su momento, ¿no? Muy bien, bien. Entonces, acá están las estrategias del Ministerio de Salud, ¿no? Y alguna de ellas, la de salud familiar, inmunizaciones. Miren la importancia de las inmunizaciones, que en estos momentos es pertinente, ¿no? De tratar de aumentar el porcentaje de la vacunación en todas las edades para en algún momento tener un 90, 80, 90% de la población peruana vacunada. En el caso, por ejemplo, de nuestro tema,
tenemos acá lo relacionado a enfermedades, la estrategia sanitaria de enfermedades metaxénicas y otras. Acá, la gran estrategia de tuberculosis, de zoonosis, ¿no? Y todos esos aspectos relacionados a las enfermedades transmisibles. Miren, estas estrategias sanitarias tienen todo una información teórico-práctica de la información en acciones de tipo de intervención intramural, extramural, acciones preventivas, acciones, acciones de carácter recuperativo, de rehabilitación, y también el otro aspecto relacionado a las labores de intersectorialidad. Y entonces todos estos aspectos hacen que, ¿cómo se llama?, debemos de conocer. Entonces, el otro instrumento que cuando ustedes estén en el establecimiento de salud de primer nivel, soliciten los documentos técnicos de las diferentes estrategias que de acuerdo a la CIS se van a priorizar. Y ahí está todo bien detallado, ¿cómo se llama?, todo el nivel de las intervenciones. Y eso me permite el día de hoy solamente mostrarle algunos aspectos rápidos de 3 grandes estrategias: la estrategia de tuberculosis, la estrategia de VIH-Sida y la estrategia de metaxénicas y zoonosis. Bueno, acá la estrategia sanitaria de prevención de control de tuberculosis, uno de los objetivos es garantizar la detección, diagnóstico, tratamiento gratuito y supervisado a todos los enfermos con tuberculosis, ¿no? Y acá vemos algunas actividades de tipo preventivo, recuperativo, como son, por ejemplo, las marchas, a veces para la difusión por parte del personal de salud, de los diferentes establecimientos de salud, a través de estos pasacalles, ¿no? Un poco para motivar, sensibilizar, difundir parte de la estrategia en cuanto a algunas acciones. Igualmente tenemos acá algunas campañas. Dentro de estas campañas hay acciones de carácter sanitario. Acá vemos una enfermera que está haciendo educación sanitaria, y acá tenemos unos pulmoncitos, ¿no? Rosaditos, que a veces quisiéramos que lo tengan todos, pero bueno, por el tema ambiental, ojo, el tema ambiental y determinados comportamientos como el uso del tabaco y otras cosas laborales, entre los aspectos laborales, este órgano noble también a veces enferma, y sobre todo por el tema de la tuberculosis. Ya en el aspecto intramural, acá vemos el tema recuperativo, el tema de la identificación de sintomáticos respiratorios, fundamentalmente, y entonces aquella persona que tose productivamente mayor de 14 días es un sintomático respiratorio, y acá vemos justamente también una enfermera dando una charla educativa respectiva, ¿no? Algunos aspectos importantes que podríamos puntualizar, porque la verdad es que para la tuberculosis seguimos siendo, estamos dentro de los primeros lugares en la tabla. Cuánto quisiéramos que, por ejemplo, estuviésemos por donde está Brasil, Nicaragua, Ecuador, pero lamentablemente esta gráfica nos demuestra la realidad, y esto es una información del año 2016, donde encontramos que en los países de la región, el Perú está ocupando el segundo lugar en lo que es la incidencia estimada por tuberculosis por 100.000 habitantes. Entonces, esta es una realidad que no debemos dejar de lado, dejar de entrever y darle la importancia correspondiente. Sin embargo, a pesar de la lámina anterior, tenemos acá una gráfica que nos refleja cómo ha evolucionado la tuberculosis en el Perú, el año 90 al año 2016. Si bien es cierto, ha habido un esfuerzo, sobre todo en la tasa de mortalidad, que vemos esta línea azul, y vemos que en los últimos años esta tasa ha disminuido considerablemente por el esfuerzo no solamente del sector salud, sino también de los demás sectores, y eso hay que reconocerlo. Sin embargo, uno de los aspectos que nos está causando problema y que está de acuerdo a esta línea roja en ascenso es el tema relacionado a la tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hemos bajado la tasa de mortalidad, sin embargo, la tasa de multidrogo resistente está aumentando. Bien, y acá tenemos una información de tuberculosis del año 2017, donde vemos pues mapeado la tasa de incidencia en nuestro país, y vemos acá los diferentes cuadritos: verde, amarillo, naranja, rojo. Estamos puntualizando que las zonas de mayor alto riesgo
en el tema de tasa de incidencia en nuestro país es justamente el departamento de Lima, Ica, Ucayali, Madre de Dios, ¿no? Estos departamentos, perdón, Tacna también son 5 departamentos en los cuales tenemos que hacer el esfuerzo posible para hacer frente al tema de la tuberculosis. Entonces, jóvenes, ya saben a lo que van a hacer en algún momento, ¿cómo se llama? El Serum en la zona de Ucayali o Madre de Dios o Tacna o Ica, Lima, ¿no? A mí, por ejemplo, en el año 1989, 90, me correspondió estar en un distrito del departamento de Ucayali. Ya de repente en algún momento lo podemos socializar, algunas experiencias. Sin embargo, no dejen de ver que en el mismo Lima, ¿no? Por determinadas características, se sigue concentrando la incidencia en tuberculosis, ¿no? Bien, entonces, ese es un aspecto importante que nos grafica esta lámina, y por otro lado también hay un común denominador que en el año 2017 solo el 86% de los casos de tuberculosis son detectados, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con el resto del porcentaje? ¿O qué está pasando con los casos de tuberculosis en la comunidad? ¿No? Y vemos acá que existen 4 problemas fundamentales. Les adelanto para que en algún momento ustedes, ¿cómo se llama? Estén ya en la realidad local. Estos son hasta cierto punto problemas permanentes, y tenemos la inadecuada captación de sintomático respiratorio dentro del establecimiento de salud, que es una obligación, ¿no? Así no vaya por problema respiratorio, hay que preguntar, hay que estar ahí atrás si está tosiendo más de 14 días para poder captar los sintomáticos respiratorios. La captación es baja, lamentablemente, ¿no? El alto porcentaje de abandono al tratamiento. Ya paciente, son tratamientos que tienen un tiempo, sobre todo los MDR, que están en aumento, 1 año a veces el tratamiento, y el porcentaje es crítico verdaderamente, ¿no? Entonces ahí hay una situación que tiene mucho que ver, no con el tema de las intervenciones en salud, sino el contexto, la realidad, los determinantes sociales. Por eso es importante en el ASIS ver todos estos enfoques. Y también cómo es que el establecimiento tiene las estrategias, o si tiene los elementos, los recursos necesarios para hacer frente a este problema del MDR. En fin, y también hay una baja cobertura de los exámenes de los contactos. El paciente no es solo, tiene una familia, tiene un entorno, y a veces esos exámenes en los contactos, sobre todo a los menores de 5 años, y por eso es que la baja cobertura de terapia preventiva, sobre todo en el tema de la quimioprofilaxis en menores de 5 años, sigue siendo baja. Bueno, estos son aspectos de motivación a ustedes y de sensibilización para que vean cómo está caminando la tuberculosis en nuestro país. Y otro aspecto importante que deben de saber, tenemos acá unas barras donde nos dice cómo están los casos distribuidos en todas sus formas. Si bien es cierto, el mayor porcentaje, más del 85 al 90% de los casos son la forma pulmonar. Acá tenemos una data del 2013-2017 de los porcentajes según etapas de vida. Y estamos viendo justamente que en este problema de la tuberculosis, ya con determinados porcentajes significativos, están presentes en el tema de lo que es la etapa de vida joven y la etapa de vida del adulto, sobre todo en la etapa de carga laboral, de responsabilidad laboral. Por eso es que inicialmente hablábamos que el tema de los determinantes sociales. Bien, entonces esto como referencia, acá tenemos que la tuberculosis no es ajena al sector como causales internos. Existen determinantes estructurales, determinantes intermedios que van a explicar el tema de la presencia, de cómo influyen los determinantes sociales en la presencia de la enfermedad en sus diferentes fases, ¿no? En fin, acá tenemos ya para ir terminando y entrar a que, como diagnóstico, ¿qué se hace desde el punto de vista de la estrategia? Y vemos pues que acá tenemos la captación de sintomáticos respiratorios. El basal al 2016 solamente era un 3%, porque la meta siempre es un 5%, ¿no? Igualmente el examen inicial de contacto, lo ideal sería pues 100%, pero tenemos un basal al 2016 que solamente el examen inicial de los contactos, sea a los familiares de los pacientes con tuberculosis, es solamente un 84.6%. Y la meta en los siguientes años debe ser mayor de 90%. Igualmente acá, en cuanto a la terapia preventiva para la administración de quimioprofilaxis, solamente es un 81.4%,
como basal, necesitamos en los próximos años en un 90%. Y en cuanto a abandonos, tenemos un basal en TM sensible, la tasa de abandonos es baja, eso sí, ha ido disminuyendo incluso. Incluso acá hay un estudio de cohorte del año 2015 que llega al 7%, sin embargo, la tasa, el tema de abandonos en la tuberculosis multidrogo resistente es mayor de 33, llega a 34%, es bastante significativo, considerando pues que estos pacientes tienen tratamiento de un año y detrás de eso también hay mucha carga de determinante social, con muchos problemas sociales, económicos, en fin, ¿no? Y bueno, acá en cada uno de estos causales tenemos que en el país, pues, lo que está en rojo siempre, el problema de la tuberculosis en cuanto a cada uno de estos problemas, y vemos pues, que Loreto prácticamente es una zona donde hay que trabajar mucho, ¿no? Sí, es verdaderamente es un reto el tema de tuberculosis en Ucayali y también en Loreto, ¿no? Bien. Acá solamente se resumen para que ustedes puedan observar, ¿no? En cuanto a las metas en cada uno de ellos, que ya en la gráfica anterior se han descrito, ¿no? Fundamentalmente. Acá un poco para complementar el cuadro anterior, la gráfica, cuáles son los basales y cómo se define el indicador para obtener estas metas según cada año, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué está haciendo el programa? ¿Qué cosa está haciendo la estrategia de daño no transmisible? Ahí hay varias líneas de trabajo, sin embargo, vamos a puntualizar tres que he considerado, ¿no? Porque ya habíamos mencionado que hay intervención de acciones promocionales, preventivas, recuperativas, de rehabilitación y sobre todo según curso de vida. Y sobre todo en el tema de joven, adulto, que es donde hay la mayor cantidad de número de casos de afectación pulmonar por el tema de tuberculosis. Y acá tenemos que uno de los aspectos que la estrategia establecía es el fortalecimiento de la atención integral e integrada centrada en la persona afectada por tuberculosis, ¿no? En todo su contexto. Y acá tenemos algunas cosas fundamentalmente relacionadas al tema del tratamiento. Normalmente el tratamiento con tuberculosis es un tratamiento pues supervisado, pero por producto de la pandemia se ha tenido que ir incorporando algunos detalles operacionales, y digo esto porque el paciente ya no está huyendo, y al paciente tiene que, en el entorno de su familia, preocuparse también, y lógicamente que ahora la supervisión se hace a través de aplicativos celulares, ¿no? Entonces se le pide al paciente diario o al familiar si verdaderamente está tomando la medicación y que envíe la información o que nos demuestre la información en ese momento. Detrás de esto hay toda una serie de limitaciones, dificultades, que no es motivo, pero de todas maneras es importante que ustedes lo sepan. Igualmente en el diagnóstico, ahora sobre todo en la población más vulnerable, y se habla de un método de diagnóstico más rápido. Ustedes saben que un cultivo, pues el cultivo demora 40 días, etcétera, pero ahora hay más rápido a través del diagnóstico, a través del GenXPR, ¿no? Donde pues son métodos más directos, más rápidos de poder diagnosticar el tema de la tuberculosis. Y hay otros aspectos más también en esa parte de primer nivel. Igualmente, el tratamiento farmacológico en esta oportunidad ha sido también cambiado en el sentido de temporalidad. Si bien es cierto, hay 6 meses de tratamiento para la tuberculosis sensible, la primera fase es a diario, pero la segunda fase es la que ha cambiado. Antes eran 2 veces por semana, ahora son 3 veces por semana, ¿no? Igualmente ha habido pues todo un complemento de apoyo a través de programas sociales a las personas afectadas con tuberculosis, y tenemos que ahora casi 100% de los pacientes con tuberculosis tiene el Seguro Integral de Salud, han sido adscritos, ¿no? También se le da una canasta alimentaria con cierta regularidad, y lógicamente a los pacientes con tuberculosis que tienen mayor de 65 años se han incorporado en este programa de pensión 65, ¿no? Entonces son aspectos que es necesario que ustedes como complemento, porque no está todo, son algunos aspectos principales. Y en relación a investigación, ahora se está fomentando
el tema de las prioridades de investigación en tuberculosis. Y acá hay toda una serie de temas relacionados a proyectos de ejecución, epidemiología en tuberculosis, tratamiento, diagnóstico, prevención, ¿no? Tuberculosis y comorbilidades, ahora que hay mucha tuberculosis en relación al VIH y SIDA, y también el tema de la diabetes mellitus, ¿no? Hay toda una serie de temas de investigación verde. Bien, para terminar esta parte, acá tenemos las metas, ¿no? Y al 2035 acá pues hay toda una serie de metas que se siguen desde el año 2020, secuencialmente se van a evaluar, ¿no?, al 2025, 2030, 2035. Y hay pues este tema del 95% de la reducción de muertes por TB, el 90% de la reducción de la tasa de incidencia, ¿no?, a menos de 11 menos de 10 por 100.000 habitantes. Sería un buen ideal, ¿no? Y también en cuanto a no más familias infectadas que enfrenten los gastos catastróficos debido a la tuberculosis. Como ustedes saben, el tema de los contactos es un problema verdaderamente, ¿no? Y a veces ellos no quieren ser examinados, pero ya dependerá de las acciones y de las estrategias en relación a cada contexto, cada realidad local. El tema del control de la infección de enfermedad de transmisión sexual, VIH, SIDA, y también acá se agrega el tema de la hepatitis viral, ¿no? También tiene un contexto, es de prioridad a nivel nacional, como se dice, por el número de casos que se incrementa. Y para eso el Ministerio de Salud ha elevado para cada uno de estos ítems una serie de normatividad en los aspectos de prevención, en los aspectos de tamizaje, consejería, atención integral, transmisión vertical, hepatitis, toda una serie de documentos normativos. Quiere decir que cuando ustedes incorporen en su establecimiento de salud de primer nivel todos estos elementos, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad, a las prioridades sanitarias y específicamente en lo que es VIH-Sida, van a tener que ustedes revisar, porque ahí están incorporados todos los elementos de actividades en cuanto a lo que es las intervenciones preventivas, promocionales, recuperativas y de carácter de rehabilitación también. Entonces, estas cosas son referenciales para ustedes dentro de este marco teórico que se les está dando de las estrategias para ir conociendo de manera secuencial, ¿no? Bueno, algunos aspectos relacionados con el VIH-Sida, de acuerdo pues a los números de casos, casi la mayor parte se concentra entre Lima y Callao, lo vemos acá, número de casos de 164 a más, ¿no? Entonces estamos viendo que el problema del VIH-Sida, de acuerdo a la severidad, estamos viendo Lima, La Libertad, Loreto. Loreto sigue siendo un problema verdaderamente en cuanto ya no solamente tuberculosis, lo hemos revisado anteriormente, sino también a nivel del VIH. Entonces son aspectos importantes que hay que mencionarlo, ¿no? La transmisión es predominantemente sexual, 97%, la relación hombre-mujer 4-1, ¿no? En fin. Bueno, acá tenemos una data del 83 al 2017, cómo estamos viendo el tema relacionado al incremento del número de casos por esta data del Ministerio de Salud. Hay un plan estratégico multisectorial en la estrategia del 2015 al 2019, cuyo objetivo sanitario está acá establecido, como es la reducción, lógicamente, de las infecciones de transmisión sexual VIH-Sida, y en cuanto a lo que es la parte de mejora de la promoción a través de la educación sexual integral, el fortalecimiento del diagnóstico, tratamiento, reducir las barreras para el ejercicio de los derechos en poblaciones en riesgo vulnerable, fortalecer este trabajo multisectorial y el tema de la gestión y rectoría del Ministerio de Salud. Acá algunos avances en infecciones de transmisión sexual, después VIH, SIDA y después hepatitis viral. Y estos avances se han dado en los aspectos normativos, aspectos de atención y aspectos de los servicios, ¿no? Y en los aspectos normativos prácticamente se está actualizando en la norma. De acuerdo a los niveles de actualización, siempre se hace cada 3 años, cada 2 años, ¿no? Hay normatividad que todavía tiene buena data, a veces de una década. Sin embargo, esto ha permitido priorizar la actualización. En el tema de la atención para infección de transmisión sexual, hay el tema de los tratamientos fundamental. El diagnóstico tiene una secuencialidad clínico-laboratorial, ¿no? Pero sin tratamientos no podemos hacer nada. Entonces, justamente, ese es uno de los aspectos de atención que se ha priorizado. Y en los aspectos de los servicios, ahora pues hay capacitaciones, hay entrenamiento de los equipos multidisciplinarios,
¿no? Y en lo que es infecciones de transmisión sexual, se ha aperturado en los establecimientos de salud lo que son los CERI, ¿no? Son los Centros de Atención de Infecciones de Transmisión Sexual, específicamente de acuerdo pues al contexto y también a la realidad local. Algunos avances en intervención de VIH-Sida, de igual manera, hay actualizaciones en aspectos normativos, ya hemos mencionado la gran cantidad de aspectos normativos que tiene esta estrategia para las diferentes actividades. Aspectos de detención temprana con relación al tratamiento y también aspectos vinculados a la adherencia. Todos estos aspectos que ustedes ven en estos momentos son aspectos que en algún momento ustedes lo van a operacionalizar cuando estén en el establecimiento de salud. Igual manera, a nivel de las intervenciones de hepatitis, hay algunos aspectos normativos, hay una actualización de la norma de transmisión, norma de transmisión sobre hepatitis B, hay una elaboración ya de la norma técnica sanitaria de hepatitis C y algunos aspectos relacionados a vigilancia epidemiológica. La vacunación en los aspectos de prevención se está priorizando. Esperemos que ustedes como jóvenes, este carácter de ITS, VIH, SIDA, hepatitis, es una necesidad en esta etapa de vida, jóvenes, adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque en cualquier momento por cualquier vía se puede adquirir, fundamentalmente por la vía sexual, ¿no? Y es necesario protegerse a través de las vacunaciones, ¿no? En este caso. Igualmente, en los aspectos de atención, se están capacitando los equipos, está mejorando la adquisición de pruebas diagnósticas rápidas, sobre todo para el diagnóstico, y hay todo un monitoreo, un tratamiento para el tema de la hepatitis secuencialmente. Algunas características ya en otra estrategia de enfermedades metaxénicas y zoonóticas, estas pues tienen una distribución regional, fundamentalmente el contexto del medio ambiente y el cambio climático están permitiendo de que estas enfermedades, de acuerdo a la zona, sean emergentes en algunas, sean reemergentes en otras, o endémicas, como se ha mencionado. Y estos son causados por patógenos originados en los animales o productos de origen animal, fundamentalmente. Y la secuencia siempre de afección es en niños, madres gestantes y en el tema de ancianos. Aquí, para que ustedes vean, vuelve Loreto a ser motivo de preocupación. Loreto, Ucayali, Madre de Dios, prácticamente en nuestra selva, la presencia de metaxénicas, dengue, malaria fundamentalmente, ¿no? Miren acá cómo en el mapa nos puede traducir todo eso. Y acá alguna data estadística del año 2011 hacia en los últimos años de el número de casos en relación a malaria, dengue en nuestro país y leishmaniosis también, ¿no? Acá, dentro de lo que son enfermedades zoonóticas, de igual manera, la distribución y la incidencia más en lo que es leptospirosis, brucelosis y equinococosis, de acuerdo pues a la realidad local de cada uno. Las causas verdaderamente de estas enfermedades metaxénicas y zoonóticas, si bien es cierto, la consecuencia dentro de este árbol de problemas, si se quiere llamar así, estamos viendo que hay un incremento de la morbilidad y mortalidad en ambas, metaxénicas y zoonóticas. Pero las acciones las acciones de salud deben ir de las causales identificadas y de nivel primario. Cuando digo nivel primario, o sea, como causa raíz principal. Y tenemos la presencia de vectores que dan lugar, y reservorios que dan lugar a estas enfermedades, y acá hay toda una serie de causales. Igualmente la persona vulnerable en contacto con vectores animales, ¿no? Y que se convierte en un reservorio o en un huésped intermediario, donde incluso a veces hay limitantes para la continuidad del tratamiento, control, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los causales. Y algunas estrategias, como es, por ejemplo, la organización de los servicios, hay el tema de la organización de las ovitrampas en Piura Tumbes, fundamentalmente en esas zonas que son endémicas, los desplazamientos de profesionales especialistas en capacitación de servicio, la capacitación del personal a nivel multidisciplinario en los diferentes servicios y también, por qué no decir, la presencia y garantía de los insumos y medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades, ¿no? Y ojo que hay en OPS ya pues hay también asistencia técnica a la OPS y también por médicos expertos. Acá algunos logros según componentes que ya hemos evidenciado, bueno, eso es en tabla y hemos evidenciado en la gráfica anterior.
Bien, en cuanto a lo que es estrategias sanitarias, son prácticamente el ente operacional de poder hacer las intervenciones para el tema de las enfermedades transmisibles. ¿Ok? Bien, ahora entramos a otro punto importante, que es salud ambiental. Y en salud ambiental, ¿alguien me podría decir algo? ¿Por qué es importante estudiar salud ambiental? Ya nos quedan 10 minutos. De repente alguien, alguna idea. Habíamos mencionado, ya vamos a operativizar esta segunda parte. La salud, pues, es la interrelación de los individuos en su medio. Todo individuo vive en un medio con el que establece interrelación. O sea, de ahí la importancia de la definición de la salud. Ya habíamos, y también habíamos mencionado que la Organización Mundial de Salud era que la salud debe haber un equilibrio entre el individuo, todo su contexto genético, físico, y mental, en relación a la parte familiar, a su medio ambiente y su contexto social. Entonces, ese es el equilibrio del tema de la salud, ¿no? Sin embargo, la LONDE ya habla que en todo proceso de salud o enfermedad, acuérdense la LONDE, aquel ministro de salud canadiense que se preocupó por qué más se enfermaba y moría su población canadiense, y en un trabajo de investigación demostraron que habían cuatro elementos, cuatro factores. Uno es el sistema de salud, que de acuerdo al COVID lo ha desnudado. La biología humana, acá hay una serie de situaciones especiales, no solamente para efecto del COVID, no solamente que debe estar sano, sino que hay algunos otros factores, como por ejemplo la obesidad, hipertensión, diabetes, para poner un ejemplo. Los estilos de vida, definitivamente, alimentación saludable y actividad física también son elementos que hay que incorporar. Y acá la importancia del ambiente. O sea, la LONDE ya nos hablaba de aquel tiempo del año 70, nos hablaba de estos cuatro factores importantes. Carlos Buch nos dice que el ambiente es el principal determinante de la salud y que este ambiente se presente en modo favorable o no desfavorable, constituyendo un ambiente en un entorno peligroso o un entorno saludable, fundamentalmente. Y Corey, el mismo Corey nos dice que estos problemas de salud asociados con el ambiente, ¿no? Nos dice que se producen porque hay un contexto o un complejo de factores fundamentales. Y estos factores, según la OMS, son del año 93, el año 93, son factores físicos, químicos, biológicos, sociales, psicológicos. O sea, hay que analizar el contexto que está pasando en el tema ambiental, ir identificando estos factores ambientales que pueden ser físico-químicos, biológicos, psicosociales como el aire, en el caso del físico-químico, el aire, el agua, el cielo, el clima, el ruido. Acá, por ejemplo, en relación a la pandemia, el aire fundamentalmente. El aspecto biológico, el tema viral. Y en el aspecto psicosocial, el tema es del trabajo, la familia, la comunidad, el crecimiento urbano. En relación al COVID, hay algunos aspectos que desde el punto de vista de la parte ambiental se están dando, como el tema de la cuarentena, el tema del aislamiento, y en el primer nivel de atención, todos estos cuatro detalles que se han ido incorporando. Ustedes saben que en la actualidad ya normativas 2021 de organizar los servicios de salud en el tema de atención COVID, no COVID, ya se está reinsertando el personal, la familia, los pacientes, incluso crónicos, a la atención, ¿no? Y se están reforzando en los establecimientos de salud los temas de seguimiento clínico, la identificación de contactos, pruebas moleculares, equipos. Hay un call center donde está operativizando el tema de la implementación de los servicios de telemedicina a través de la teleorientación, el telemonitoreo, la teleinterconsulta, etcétera, de acuerdo a la realidad de cada zona, ¿no? Y hay todo un flujo de intervención integral en el COVID, en los diferentes establecimientos de salud, que está no solamente de la activación en COVID, no COVID, sino también el uso de la telemedicina que hemos hablado anteriormente. Bueno, la importancia de esto, que ya la OMS y la Organización Mundial de la Salud y también Buch en su momento nos dice por qué es importante estudiar el tema de salud ambiental, se ve concretizado también en la Política Nacional Multisectorial de Salud al año 2030, País Saludable. Y esto que vemos acá, que es un documento de más de 80 páginas, hace que ya haya un trabajo intersectorial
y participación multidisciplinaria para resolver los problemas de salud que en esta gráfica sintetiza todo el problema de años de vida saludables perdidos de la población por causas evitables. Y eso significa plantear 3 objetivos prioritarios. Dentro del objetivo prioritario 3 está mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgo de la salud. ¿Esto qué significa? Significa poner la atención en lo que es salud ambiental. Ya el Ministerio del Ambiente también tiene una política nacional del ambiente al año 2030, cuyo basal es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el sector ambiente incorpora ya acciones de vigilancia y control sobre los factores de riesgo ambientales que afectan a la salud en beneficio de las acciones para un adecuado desarrollo ambiental. Todos estos aspectos están en este documento normativo. Bien, hasta aquí la importancia, jóvenes, por qué no podemos divorciar el tema de la salud con el tema relacionado al ambiente, ¿ya? Y ustedes lo han mencionado. Bien, ahora a lo que es cuidado integral de salud por curso de vida. Miren, esto yo sé que ustedes han recibido una información bastante sucinta, pero quiero acá operativizarles incluso que este documento teórico les sea para ustedes cuando estén haciendo su CERU. Rápidamente, este es un documento que está normativamente en esta resolución y que ha sido formulado el año 2020, ¿no? En enero del 2020 está en todo proceso de implementación, jóvenes, y ahí a ustedes les va a tocar esa parte de la implementación posiblemente, porque ahí se tiene que mover un componente de gestión, financiero, planificación, organización, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo de cuidado integral de salud pasa el modelo de atención integral de salud porque no solamente, se incorpora a un nuevo modelo de atención, ya no solamente de carácter recuperativo. Acá vemos que hay que hacer acciones de prevención, de promoción, de rehabilitación, el contexto recuperativo. ¿Pero a qué nivel? A nivel de la persona, para optimizar, desarrollar la salud física, mental, social. Pero la persona no es sola, tiene un entorno familiar y tiene la comunidad. Entonces, estos aspectos tienen que darse con ese aspecto. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Para justamente, a punto de partida de las necesidades, objetivas o subjetivas. Cuando yo hablo objetivas, hay necesidades cuando ya las personas pues, van con su riesgo, con su daño, van enfermas a los establecimientos de salud. Lo que se quiere es que vayan para identificar riesgos, o sea, estas necesidades subjetivas o potenciales. Ustedes mismos, por ejemplo, como etapa de curso de vida joven, tienen todas unas necesidades sentidas. ¿Cuándo van al establecimiento de salud? Cuando están, pues ya hicieron varios intentos por resolver su problema de salud y van cuando están enfermos. Pero existen problemas potenciales que lo vamos a ver más adelante, que son, por ejemplo, en el tema de daño no transmisible, si están con sobrepeso, están con obesidad, están con hipertensión, ¿no? Para poner unos ejemplos. Y eso hace que preparar paquetes de atención integral de salud en los aspectos preventivos promocionales, recuperativos para obtener lo que nosotros llamamos jóvenes protegidos o adultos protegidos. Pero para eso, pues, detrás de toda esta consecuencia, de todo este producto, tiene que haber componentes de implementar por curso de vida la provisión de servicios que constituye todos estos elementos, la organización de los servicios que constituye todas estas iniciativas, la gestión que constituye todos estos elementos y la parte de financiamiento que si nosotros hacemos un plan con estos 3 elementos de componente, provisión, su contenido, organización, su contenido, gestión, su contenido, vamos a ver que si no hay plata, no podemos hacer nada. Y ahí viene el problema. ¿Alguna experiencia de componentes, de implementación de componentes de atención integral de salud en mi establecimiento de salud? El componente de organización tiene que haber organizando para el trabajo intramural, extramural. Y tenemos acá que tiene que haber un equipo multidisciplinario, tiene que haber una decisión política de adecuar nuestros servicios de salud. Y digo adecuar porque a veces el personal profesional cree que sus servicios son de propiedad personal. Y a veces cuando se
se dan todas estas iniciativas, hay que adecuar pues cambios, hacer flujogramas como están en esta zona de atención a los pacientes, capacitar a nuestro personal sobre este modelo de atención integral y desarrollar algunas acciones ya que se vienen desarrollando. En la provisión de servicios, lo que se tiene que hacer son las captaciones de los adultos para ofertarles los servicios. Así vengan por X situaciones de otro tipo, ¿no? Van a la admisión, se abre una historia clínica, pasa al consultorio y el personal profesional, médico, enfermera, obstetra, tecnólogo médico y todos los equipos multidisciplinarios profesionales tienen que hacer la atención, motivo y consulta, por supuesto, pero tiene que haber una valoración de riesgo y elaboración de plan de atención integral individualizado, que no necesariamente puede ser en la primera consulta. En las subsiguientes citas se puede dar esta atención de identificación de riesgos, ¿no? Por el tiempo de repente, por la gran cantidad de pacientes que hay, etcétera, etcétera. Entonces, este plan integral es un conjunto de actividades, tanto intramurales, extramurales, y que incluye un paquete de cuidados esenciales en base, lógicamente, a la evaluación integral. El trabajo extramural se operativiza dentro del plan como visita domiciliaria, atención de la familia, seguimiento y vigilancia, dentro de este contexto sectorizado de nuestra jurisdicción. Acá estamos visitando una persona que nos dio su domicilio captado como pasando todo este proceso anterior y que tenía problemas de diabetes. Nos contactamos con la gente de salud del domicilio, nos facilitó la conexión también, por supuesto, ya con la familia, la charla, y acá explicándole qué vamos a hacer ya en el interior del domicilio del paciente con diabetes, que lo tenemos acá, los alumnos dando la charla a través de este rotafolio que crearon ellos, y acá tenemos pues a la esposa y tenemos las dos hijitas que ya tenían factores de riesgo, a pesar de que el señor era el único que tenía diabetes, sin complicaciones por el momento y con su tratamiento con metformina. Entonces acá tenemos con sobrepeso a la mamá, las niñas también con sobrepeso y lo que es más, generalmente con tema de inactividad física y alimentación no saludable. Y bueno, el componente de gestión, tenemos acá, estamos reunidos como equipo de trabajo, planificando, programando, viendo el tema de supervisión, monitoreo y evaluación, y acá tenemos el componente financiero. Había dicho, si el plan no tiene financiamiento, no podemos hacer nada, jóvenes, y ese es el otro problema. Bueno, acá es una información sobre el tema de mortalidad, morbilidad de los diferentes grupos, y para terminar, tenemos acá todas las intervenciones de los cuidados individuales, cuidados familiares, cuidados comunitarios que debemos de hacer y que tenemos que resolver, lógicamente. Igualmente a nivel del adulto, y acá está el plan de atención integral, que son 6 ejes: evaluación integral, consejería, intervenciones, tema educativo, visita domiciliaria y atención del daño. Y acá toda una secuencia gráfica que nos va a permitir qué hacemos en evaluación, en consejería, en intervención sanitaria, que ustedes más adelante pueden revisar y graficar. Igual acá, qué temas educativos, atención de daños considerados para poder ver. Y no solamente en el varón, también tenemos en el tema de la mujer todos estos ejes de trabajo que se desarrollan gráficamente y que hemos desarrollado en el establecimiento de salud. Sabemos que el tiempo nos hace una mala jugada, pero creo que yo he querido con esta presentación apretada, porque hay mucha información definitivamente, pienso que les va a ustedes a mejorar, a facilitar el trabajo futuro cuando hagan ustedes su trabajo en el CERU. Bien, jóvenes, he terminado la disertación. Si hubiese alguna pregunta, alguna participación por parte de ustedes. Doctor Jorge Vela. Muchas gracias, doctor. Ha sido transparente, brillante, las dos cosas. O sea, sí se ha dejado sentir. Pienso que todas estas indicaciones que ya están ahí, y uno a veces dice, caramba, todo debe ser un paraíso, pero cuando lleguen allá se van a dar cuenta qué cosa se hacía en este caso, qué tengo que hacer ahora, por qué está la miseria, la pobreza,
todo esto tan junto, ¿y por qué no puedo trabajar con los vectores? ¿Por qué no puedo ayudar a la gente? Todas esas angustias las van a pasar. Yo tengo hijo médico, las ha pasado. ¿Te acuerdas cuando estabas en la universidad? Claro. Todo se ve de un color diferente. El cielo no ne più colore, dice. No tiene un color. Cuando estás ahí, recién ahí te vas a dar cuenta. Sí, Chicos, doctor. estimados alumnos, gracias. Sí, doctor. Gracias, doctor.